Dios los bendiga. Es grato estar la iglesia reunida y los oyentes que nos visitan también, escuchando esto hermoso que es la palabra de Dios, tiempos con el Señor. Quiero que oremos. Señor, cuán grato y cuán maravilloso es, Señor, dice tu palabra, el estar los hermanos juntos en armonía, Señor. Poder, Señor, elevar, Señor, estos tiempos de la enseñanza para el aprendizaje. Pero no lo podríamos hacer si no es por la asistencia y la guía del Espíritu Santo, Señor. Quien da, Señor, las palabras necesarias, quien da la instrucción, quien da lo que necesitamos, el mensaje, Señor, de vida, Señor, también. Te alabamos, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Charles Spurgeon, príncipe de los pastores, y su esposa, de acuerdo a la historia vista como un capellán, estaba dispuesto a vender no simplemente libros, ni a llevar simplemente el evangelio, sino también criaba con su esposa gallinas. Los huevos que sacaron las gallinas estaban listos para la venta. Aún más cercano a sus familiares escucharon que llegaron los huevos. Pero Spurgeon les dijo: los huevos los tendrán si solamente los compran. Los familiares dijeron: qué tacaño que es Spurgeon. Pasó el tiempo y, aceptando las críticas, esposo y esposa Spurgeon, un día murió la señora Spurgeon y quedaron las gallinas y los huevos. Spurgeon tuvo que vender todos sus huevos, todas sus gallinas. Cuando lo hizo para el sostenimiento de la gente que tenía hambre y necesidades. En esta mañana nos estamos dando cuenta en nuestra introducción, el tema para hoy es las ofrendas. Y la ofrenda hoy en día parece ser que ha perdido el carácter que se debe tener en las mismas iglesias. Al parecer se ha entendido que se trata de personas haciendo una colecta única, simplemente para ganar quizás un puesto en la membresía, quizás un puesto previsible dentro de la congregación. O simplemente se ha vuelto un mero ejercicio de que extienden la bolsa y yo pongo lo que haya. Eso se llama religiosidad. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Muchas veces sucede porque la iglesia no ha sido bien instruida en cuanto a esto de las ofrendas, o no ha sido bien enseñada. Así es de que vamos a comenzar mirando la pregunta pues obligada inicial es: ¿qué es la ofrenda? Y hoy ustedes mismos se van dando un concepto. ¿Qué es la ofrenda para ustedes? Etimológicamente, o viendo la raíz de esta palabra, proviene del latín oferendus, significa de algo que tiene que ser ofrecido, o quiere decir ofrecer. El significado bíblico que nosotros podemos darle es que se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración a Dios. En algunos casos esta ofrenda puede consistir en un sacrificio, un objeto, un animal, como lo vamos a ir mirando. No que nosotros tengamos que dar animales en este tiempo, sino que vamos a mirar a través de la historia qué clases de ofrenda habían, qué clases de sacrificios el Señor pedía que se hicieran. También decimos que es una dádiva, es un regalo o un presente que se ofrece con respeto, con gratitud, con rectitud hacia un Dios que nos ve y que nos bendice. Puedes tener algunos otros conceptos quizás, ¿no? La ofrenda data de los tiempos antiguos, y lo vamos a ver en los dos tiempos pues, que miramos y tenemos aquí en la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento vamos a mirar el tiempo de las ofrendas dadas antes de la ley mosaica. Y ¿saben una cosa? Encontramos solamente una. La primera ofrenda que se entregó en la historia fue la ofrenda de Caín y Abel. Digamos las ofrendas porque fueron dos.
Y vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 3. Y versículo 4, dice la palabra de Dios: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde ese mismo momento comenzamos a mirar que hay ofrendas distintas. Desde ese mismo momento comenzamos a mirar que hay ofrendas que le agradan a Dios y hay ofrendas que no le agradan a Dios. Bueno, la Biblia no nos dice que en algún momento Dios bajó e instruyó a Caín y a Abel y dijo: las ofrendas tienen que ser de esta manera, pero algo tuvo que haber pasado para que alguien desarrolle ese principio en su vida. Tiene que haber escuchado o tiene que haber recibido alguna instrucción. No dudamos que Dios en algún momento lo instituyó de esa manera. Pero mira Dios con agrado a Abel, pero con desagrado mira a Caín. ¿Por qué? Dicen los escritores que la avaricia, el egoísmo y la justificación estaban en el corazón del mismo Caín. El Señor mismo le dice a Caín: ¿por qué decayó tu semblante cuando viste que yo acepté la ofrenda de Abel? Caín ya estaba dejando ver un corazón desagradecido con Dios, un corazón que dependía lo que veía simplemente, pero no lo que había en su vida, vuelvo y digo, en su corazón. Así es de que era una adoración también religiosa de parte de Caín. Miremos entonces en la parte mosaica cómo fueron las ofrendas. Yo voy a hablar de varias ofrendas aquí. No vamos a tratar de confundir que esas ofrendas las tenemos que hacer hoy en día, pero lo que quiero que miremos es la actitud del corazón que tendría el pueblo de Israel para estas ofrendas que pedía el Señor. En Éxodo capítulo 35, versículos 20 al 29, vamos a encontrar las ofrendas para el tabernáculo. En el tiempo de Moisés, como el Señor así lo estableció, pidió a Moisés que estuviera o que erigiera el tabernáculo. Claro, el Señor le dio medidas, el Señor también le dio muchas cosas que tendrían que estar, como el mobiliario del tabernáculo, las prendas de los sacerdotes, pero estas cosas no se podían hacer si no era con cosas que el mismo pueblo tendría que dar. Vamos allá a Éxodo capítulo, ustedes ya creo que están ahí, capítulo 35. Versículos 20 al 29. Yo no voy a leer todos los pasajes porque vamos a mirar muchos, pero destaco el versículo 29. Dice que todos los que tuvieron corazón voluntario para traer ofrenda para la obra, así hombres como mujeres, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Ustedes mismos vayan mirando los principios que podemos encontrar aquí y en cada ofrenda que vamos mirando. De manera voluntaria el pueblo trajo lo que se le pedía. Dice que ellos traían de su generosidad y había abundancia. En Éxodo capítulo 36, del 2 al 7, dice: Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana, ofrendas voluntarias, ofrendas de su corazón, cada mañana. Versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía.
y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho, más de lo que se necesita, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre o ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué? Y sobraba. Qué chévere, ¿no? Tener que decir: ya no den más, que ya tenemos todo. Y seguían dando, y seguían dando. Ahí vamos dándonos cuenta de lo que es la generosidad de un corazón que no es mezquino. Pensemos en Spurgeon, ¿no? Sus gallinitas. Miremos otra clase de ofrendas, ofrendas para Dios. Esta fue la ofrenda del tabernáculo a grosso modo. El libro de Levíticos, por consideración, es uno de los libros en donde usted puede encontrar todo acerca de las ofrendas y lo establecido para el sacerdocio. Si usted quiere saber de santidad, el libro de los Levíticos es especial para estudiarlo junto con Hebreos. No se pueden estudiar solitos. El uno complementa al otro. Pero ¿qué vemos allí acerca de las ofrendas? Hay 5 ofrendas que resalté de las muchas otras ofrendas que hay, son 7. Y está la ofrenda de los holocaustos, la ofrenda de los vegetales, ofrenda de sacrificios de paz, ofrenda de la expiación por el pecado, ofrendas por la expiación de la culpa. La ofrenda del holocausto. ¿De qué consiste esto? Si esto era una práctica judía anterior. Miremos lo que decía esta ofrenda. La ofrenda del holocausto significa lo que asciende. Esa ofrenda era enteramente para Jehová, es decir, era quemada totalmente la víctima. El sacrificio consistía en el acercamiento a Dios por el penitente, pues nadie podía acercarse a Dios sin falta. Voy a repetir un poquito más. Era una ofrenda que tenía que sacarse afuera del tabernáculo. No podía ofrecerse adentro. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de santidad. De manera que ustedes van a ir dándose cuenta, habían ofrendas que se quemaban dentro del tabernáculo para el servicio del Señor, pero era una ofrenda que necesitaba de verse afuera por la santidad que merecía y la santidad que el Señor era para esta ofrenda. Este holocausto muestra la figura de Cristo ofreciéndose a sí mismo hasta la muerte en una voluntad propia al Padre. Efesios 5:2, Pablo exhorta a los hijos de Dios a manifestar ese amor como lo hizo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y aquí viene lo especial, se entregó a sí mismo para nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, y termina diciendo en olor fragante. Esa ofrenda de los holocaustos era una ofrenda de olor fragante. Así de que era una ofrenda que se hacía con rectitud también de corazón y que le agradara a Dios. Segundo, ofrenda de vegetales. Pues si era de vegetales no había sacrificio de animal, ¿cierto? ¿Cómo era esta ofrenda? Levíticos capítulo 2 y capítulo 6, 14 al 18. Voy a leer el capítulo 2, versículo 1. Enseguida, Éxodo. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación, significa ofrenda, entonces no es extraño, a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial ofrecido y encendida es de olor grato a Jehová. De manera que era una ofrenda ¿de qué? De vegetales. Era una ofrenda que también era de olor grato. Dicen que entre más ardiera en el fuego, más olor grato salía de esta ofrenda. Y también el pueblo de Israel tendría que hacer esta clase de ofrendas de vegetales.
Esta ofrenda no tendría que tener ni levadura, ni traer miel. La levadura sabemos que representa, que es el engaño, la hipocresía, y la miel era utilizada mucho para que ensalzar o darle honor a los dioses falsos. Así es de que ni miel, ni levadura, pero sí sal. Estas ofrendas que se llevaban allá al altar tenían que ir bien sazonadas con sal. Eso significa purificación, eso significa pureza. Así es de que también vamos mirando principios también ahí, de cómo deben ser las ofrendas que se dan. Si tú tienes un corazón agradecido a Dios, está bien, pero si das con un corazón sucio, tu ofrenda, de una vez tienes que saber que es una ofrenda que no es agradable ni aceptada para el Señor. Bueno, en el caso que tuviésemos que dar esa clase de ofrendas, ¿no? Tercero, la ofrenda del sacrificio de paz. También era de olor grato. ¿Por qué? Porque representaba al Cristo entregándose por nosotros y haciendo la paz de pueblos lejanos. Levíticos capítulo 3, 1 al 17, encierra todo este tema de las ofrendas de sacrificios de paz. Lo que yo voy a ir diciendo y contándoles aquí es lo que dice el texto. Esa ofrenda era una ofrenda de comunión, ¿sí? Nadie que no esté en comunión con Dios puede estar en paz con Él, por supuesto, ¿no? Si tú dices que estás bien con Él, tienes que estar en paz con Él y tienes que andar en comunión con Él. Eso manifiesta lo que es la paz con Dios, porque tienes la paz de Dios en tu corazón. En virtud de dicha obra tenemos la paz con Dios, la obra de Cristo en la cruz. La ofrenda podía ser de macho o hembra, aquí sí hay sacrificio de animales, representado en la comunión con Dios, a un varón, a una hembra. Cuando dice la palabra de Dios que ya no existe hombre ni mujer, sino que todos son hijos de Dios, no había diferencias que hacer. Entonces era la muerte necesaria de un animal, derramamiento de sangre para remisión de los pecados, o perdón de los pecados. Allí en ese sacrificio, como en otros, la grosura, los lijares, el hígado, el riñón, eran cosas que se ofrecían para el Señor, se quemaban en el altar. Lo que era la carne sobrante de esta ofrenda, se la comían Aarón, los sacerdotes, y a veces también el personaje que traía el ofrecimiento. La sangre y la grosura. Lo que ofrecían, entonces tendría que tener comunión con el Señor, estar en paz con Él. Y yo me imagino cuando estas personas traían su corderito, ¿cierto? Y se les preguntaban, ¿por qué traes este cordero y qué clase de ofrenda quieres que hagamos por ti? Y lo decían, ¿no? Y hacían el rito de la ofrenda. Bueno, como dije al comienzo, no pretendo explicar todo lo de las ofrendas porque es mucho en cada ofrenda, es algo a grosso modo. La cuarta ofrenda es la expiación por el pecado. Y cuando hablamos de expiación por el pecado, es Cristo colocándose como propiciatorio también y tomando el lugar de los hombres. Eso es lo que explica también esta ofrenda. Claro, ellos no entendían y iban a ver a Cristo por ningún lado cuando estaban ofreciendo esta clase de ofrendas. Era una ofrenda también de olor grato. ¿Y qué si no es grato si representaba la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué se hacía allí? Se ofrecía un becerro quemado enteramente por el campamento de Israel. Esto mostraba la santidad del Señor que acepta el pecado, pero mira al pecador con suma compasión. El que presenta la ofrenda coloca la mano sobre el animal y ofrecía el animal como sustituto suyo. Así es de que el oferente o la persona que traía el animal para el sacrificio colocaba sus manos sobre él y hacía una oración. Dicen que la oración podía ser: Señor, colocamos este animal como sustituto mío. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso se le llama también una ofrenda de olor grato, porque la palabra de Dios dice también que a Cristo le complació morir en la cruz. Y que cuando moría en la cruz, ese olor de esa ofrenda
perdón, 5, 1 al 9, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no denunciare, él llevará el pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver, sea bestia inmunda o inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera, con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiera con juramento, y él no lo entendiese, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La ofrenda de la expiación era por alguien que entendía que había pecado y necesitaba un sacrificio. Aquí era alguien que quizás no entendía o no sabía de qué era lo que había pasado. Pero cuando lo sabía y entendía, no quedaba excepto de llevar un sacrificio también. Así es de que por eso se le llama el sacrificio de la culpa, que quizás se le encontró y que no entendía. Por eso eran prácticas judías. Se necesitaba también un sacrificio. Para esta ofrenda se tenía en cuenta la condición económica de la persona. No todos tenían un cordero. Se dice que en esos tiempos tener cordero era de mucho dinero. Salió en verso, ¿cierto? Era muy rico el que tenía camellos y corderos. Pero bueno, podía traer un palomín. Ustedes han leído que partían una paloma en dos y ese era el sacrificio. Pero a veces tampoco tenían ni una paloma. Podían traer harina, si la tenían también, y la ofrecían delante del Señor. Vamos viendo también el principio de la ofrenda. Lo que tienes. Lo que realmente el Señor no demanda algo que no tienes en tu corazón. Lo vemos más adelante de cómo tú estableces ese principio en tu vida y de qué manera ves cómo Dios te va llevando a hacer de la ofrenda algo grato para el Señor. Vimos 5 ofrendas en el tiempo mosaico. Habían fiestas también, ¿sabían, no? Fiesta de los tabernáculos, fiestas de la celebración de la Pascua. Voy a leer acerca de la celebración de la Pascua. Y vamos a ver esto en Deuteronomio, capítulo 16. ¿En qué momento se estableció esta fiesta? ¿Ustedes recuerdan? La fiesta se estableció cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor pidió que aún dentro de Egipto mataran un cordero por familia, untaran el dintel de sus puertas, y el ángel de Jehová pasaría por encima de ellos. No, o sea, no pasaría por esa casa y perdonaría a los israelitas que estuvieran ahí. De ahí comenzó a entender el pueblo de Israel lo que era la Pascua. Pascua significa fiesta. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 3 al 4. Voy a leer el versículo 1. Dice: guardaréis el mes de Abib, que es un mes entre marzo y abril. Algunos dicen junio, julio, a veces no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Pero bueno, habrá Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib se sacó Jehová Dios a Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar en que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan de levadura, 7 días comerás en ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu testimonio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Había una ciudad específica donde él establecía
que debían hacer la Pascua. La Pascua tiene que ver con lo que hoy nosotros también hicimos al comienzo, que es el tiempo de la cena con el Señor. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Señor también ha liberado a muchas personas de su pecado por la muerte de Cristo en la cruz. Y la Pascua, como lo dije, es una Pascua de fiesta. Ninguno que hacía una fiesta de estas lo hacía de forma triste, ¿cierto? Ni lamentando lo que se daba en estas fiestas. La fiesta de la Pascua manifestaba y estaba mirando a la persona del Señor Jesucristo. Había otra fiesta, la celebración de la fiesta de las semanas. Miren ustedes versículos 9 y 10. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar los 7 semanas. Harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y marca otra vez el principio de la forma voluntaria y abundante, como se tenía que dar también esto de la fiesta de las semanas. Y esto se llamaba la fiesta del Pentecostés también. Hagan ustedes la cuenta, 7 por 7, 49. Pentecostés significa 50. Y era el tiempo en donde se comenzaba a mirar ya la fiesta de la liberación del pueblo de Israel. También esta fiesta se llamaba la fiesta de las primicias. Era lo primero que se sacaba del fruto de las tierras. Las traían para el Señor. Allí no había ningún ritual. Se traían cosechas, se agregaban los primeros frutos con una gratitud de corazón. Y eran ofrendas que no eran pocas. Si se hablaba de un solo individuo que fuera generoso, ¿cuántos israelitas eran? Muchos. Así de que las ofrendas debían abundar para la obra y la causa de la casa del Señor. Otra ofrenda, otra fiesta, la celebración de los tabernáculos. Tabernáculo significa choza o carpa. ¿Dónde habitaron los israelitas todo el tiempo en el desierto? En carpas. ¿En dónde se estableció el primer servicio para el Señor? En una carpa grandísima. Cuando se hacía esta fiesta de celebración, con toda alegría, recordaban ellos el tiempo en que Dios les cuidó mientras transitaban por el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron por el desierto? 40 años, ¿cierto? Y todo ese tiempo en carpas, hasta cuando llegaron a la tierra que fluye leche y miel. Pero ahí recordaban ellos, el Señor nos sacó con provisión. El Señor nos sacó con la ayuda de su mano. Él caminó el desierto con ellos, porque Él prometió, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Y en ese desierto pasaron muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que entre fiesta y fiesta, ustedes ven al pueblo de Israel contrario a Dios, rebelde, exigiendo, pero el Señor pedía también que en esa fiesta se olvidaran estas cosas por un momento y recordaran de dónde los sacó, cómo anduvieron por el desierto, cómo transitaron, cómo los cuidé. Bueno, hay otras fiestas también que no vamos a tocar en esta mañana, pero el versículo 17 de este Deuteronomio, capítulo 16, dice que cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Termino diciendo ese versículo porque es lo que encierra también en estas fiestas. Y termina aquí en Deuteronomio el escritor diciendo que cada uno lo que tuviere de su mano conforme a lo bendecido. ¿El Señor obliga? No, el Señor establece, ¿cierto? Es diferente. Cuando el Señor establece es porque se entiende que lo que Él pide no es más ni menos de lo que Él desea que se dé. Entonces vamos entendiendo también el principio. No es más ni menos. No es limitar a Dios de ninguna manera.
Bien. Avanzamos en el Antiguo Testamento. Entonces, no solamente la ofrenda de Caín y Abel, no solamente en el tiempo mosaico, no solamente en el tiempo mosaico, sí, sino que también reyes, escribas, profetas, hablaron acerca de lo que eran las ofrendas y cómo debían ser. Voy a nombrar al rey David. El rey David quería construir el templo para el Señor, ¿cierto? Pero el Señor se lo prohibió. Dijo, no, lo va a construir Salomón. Tú eres un hombre de sangre, tú eres un hombre que ha manchado mucho sus manos con sangre, eres un hombre guerrero, pero yo quiero un hombre que no ha entrado en esos sitios, y quiero a Salomón. Por esa razón, Daniel dejó de hacer la ofrenda para el Señor. No. Vamos a mirar Primera de Crónicas 16, 29. ¿Qué pasó ahí con el rey David? ¿No vas a construir casa, entonces no voy a apoyar la obra del Señor? No. ¿Estamos todos ahí? Bueno, yo creo que me quedé un poquito. Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 29. Miren lo que dice David al pueblo de Israel. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Traed ofrendas y venid delante de él. Para que David pidiera ofrendas al pueblo de Israel, era porque él ya había establecido sus ofrendas. Ustedes leen un poco más atrás. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Dice que de su propio tesoro tenía apartado para la obra del Señor. Y David preparó todo el para hacer la obra de Dios. Y se lo pide al pueblo de Israel. Vengan, pero no vengan con las manos vacías. Vamos a construir el templo. Y el pueblo obedecía. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, después ustedes lo van a leer en sus casas, todo el capítulo nos enseña que David ofrendó de lo que poseía para la obra de Dios, y una vez más insta al pueblo que traiga para la obra del templo. Miren el versículo 9 de ese capítulo 29, Primera de Crónicas. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Te da alegría cuando contribuyes voluntariamente con las ofrendas? Debería ser, ¿cierto? El pueblo de Israel dice que contribuyó voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y vuelve y se repite, voluntariamente. Versículo 13. Honra pues a Dios nuestro, nosotros lo alabamos, pero ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14, ¿por qué? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Otro principio, ¿por qué dar? Todo es de Él. Cuando nosotros a veces hacemos oraciones aquí, decimos, Señor, te damos un poquito de lo mucho que nos das. ¿Está bien esa oración? Definitivamente no. ¿Qué tal si decimos, Señor, de lo mucho que tú me das te doy mucho? Porque todo es tuyo, cambia, ¿cierto? Entonces habrá un corazón generoso que desearía dar más para el Señor. Yo sé, Dios mío, versículo 17, que tú escudriñas los corazones. Él está escudriñando los corazones. Y que te agrada la rectitud del corazón. Lo está diciendo, mire, ¿desde qué tiempos? El rey David. Escudriñas el corazón y te agrada la rectitud.
Lo que está diciendo es, yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones. Yo sé, Dios, que tú te das cuenta y que te gusta que seamos sinceros con lo que damos. Así es de que, pero eso yo con rectitud de mi corazón, dice David, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí y ahora ha dado para ti. Esdras también habló de las ofrendas, de cómo debe ser la ofrenda, con naturalidad. Eso quiere decir espontaneidad, algo que sale del corazón voluntario. Esdras capítulo 3, versículos 4 al 5, lo voy a leer. Dice que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, voluntario, una ofrenda para Jehová. ¿Quién era Esdras? Esdras era un escriba, también se le llamaba el sacerdote. Esdras fue comisionado para ser quien trajera con Zorobabel al pueblo del exilio. 70 años el pueblo de Israel fue llevado al exilio por su desobediencia. Y en esa época, Ciro, que fue el que reemplazó a Nabucodonosor, dice unas palabras tan buenas, tan hermosas. Dice, el Señor me ha pedido, lo dice un inconverso, un incrédulo, el Señor me ha pedido que deje ir al pueblo, a su ciudad, ¿para que qué? Para que levante otra vez el templo. Y deja ir a hombres, mujeres, niños. Aún hubo mucha gente que se quedó, que se quiso quedar en Babilonia. Pero los que llegaron a Jerusalén otra vez, construyeron otra vez el templo. Y ahí estaba Esdras, como el caudillo, y habla de las ofrendas que se habían de traer. Ofrendas voluntarias. Isaías también habló de ofrendas. Capítulo 1, versículo 1 al 20, no lo vamos a leer. Allí se nos muestra también la ofrenda aceptada por parte de Dios para aquellos que se arrepentían de sus maldades. Ya es un Isaías hablando para el pueblo de Israel, ya es un Isaías mostrándoles de la rectitud de su corazón como tenían que andar delante de Dios. Ya era un Isaías advirtiéndoles que serían llevados cautivos por su desobediencia. En el versículo 11 de Isaías capítulo 1, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y aquí vamos a ir entendiendo que la ofrenda dada para el Señor tiene que ser con manos limpias y en santidad. Y la pregunta es, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eso sí, las ofrendas eran bien llevadas, bien colocadas allá, pero cuando Dios veía un corazón sucio delante de él, no la aceptaba. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me traes eso? ¿Vamos entendiendo el principio también? Versículo 12. ¿Quita esto de vuestras manos? Como si dijera, ¿quién les pidió a ustedes que hicieran esto con manos sucias? Yo no lo pedí, dice el Señor. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, fiestas que tenían ellos, solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Israel siempre vivió lejos, a veces, muchas veces, del estándar de Dios. ¿Y qué me dicen de Malaquías? Malaquías también habla contra un pueblo que está pecando. Malaquías habla de los sacerdotes que eran los receptores de las ofrendas y andaban mal. Aquellos administradores de esas ofrendas corrompían las ofrendas. Y hace preguntas.
el Señor en el versículo 6, Malaquías capítulo 6 al 14, versículo 6, el Señor dice, ¿dónde está mi honra? Me has robado mi honra. ¿Sí? Malaquías, ¿estamos bien? Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14. El versículo 6 está la pregunta, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor hacia mí? Versículo 8 dice, ofrecieron una ofrenda imperfecta de animales enfermos y hurtados. ¿Acaso cree que esto me agrada y que lo voy a aceptar? ¿Cómo debían ser los sacrificios o los animales? Perfectos, machos de 1 año, sin manchas, sin contaminación, sin pierna quebrada, perfecto. Pero aún así, estos sacerdotes aceptaban ganado robado, hacían fraude y pretendían que esto agradara a Dios. Malaquías está demandando o está denunciando esto ahí. Ofrecieron entonces ofrenda imperfecta. Versículos 13 y 14. Se hastiaron de hacer lo correcto. ¿Qué punto máximo, no? Del pecado en el corazón de una persona. Se hastía de hacer lo bueno. En el capítulo 3, versículos 8 y 10, otra pregunta que hace allí el escritor, claro, es el Dios mismo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora lo que él pide, dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era una caja o cofre donde se almacenaban todas las ofrendas y los diezmos. Los diezmos eran de animales y cosechas. Habían 3 clases de diezmos que se tenían que dar. Hagan bien, ustedes diferencian lo que es la palabra diezmo de lo que es la palabra diezmos, con S. Porque eran 3 clases de diezmos que debía dar el pueblo de Israel. El diezmo por el mosto, el diezmo por el vino y el diezmo por los cereales. Cada uno, si es de a 10, ¿cuánto era? 10, 20, 30, o sea que no era el 10, era el 30 o más. Estamos hablando tiempo Antiguo Testamento, ¿cierto? Bajo la ley de Moisés. Y eran diezmos, no de esto, diezmos en especie. ¿Para quién eran los diezmos? ¿Para quién? Para los sacerdotes que ministraban en la obra de Dios. ¿Por qué para los sacerdotes? Ellos eran levitas. Y si ustedes ven en la historia, los levitas eran un pueblo que no tenía territorios, que no tenía tierras, que vivían de los diezmos que el pueblo de Israel traía. Necesitaban comer animalitos, necesitaban cereales, frutas. Eso eran los diezmos que se traían al alfolí. Si esos diezmos, por eso se hace tanto énfasis a veces los escritores de los diezmos, pero no con el énfasis adecuado. Sí hacían énfasis, ¿saben por qué? Porque de no tener el sustento los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Irse del servicio en el tabernáculo o en el templo, irse a trabajar. No había sustento. Perdían el privilegio a lo que Dios los había llamado. Por eso en ese tiempo sí se insistían también de dar los diezmos. Pero ya entendemos para quiénes eran, ¿no? Y por qué razón. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Quizás afirmará alguno de que es el diezmo el que se tenía que observar o el que se tiene que observar para el día de hoy. Sí, si bajo la ley mosaica los israelitas debían traer los diezmos, deberían ser de todos sus productos, como lo expliqué anteriormente. Los diezmos eran solamente una parte del sistema de ofrendas
que en su total tendrían que ser entre 25 y 30%. Eran reconocimiento en pertenencia al Dios de Israel. Él es el dueño de todas las posesiones. De manera que no pretendas tú, cuando pienses en ofrendas, limitar a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo sí era limitado. Era mandado por el Señor en esa época. Ellos no podían dar ni más ni menos de lo que se pedía. Pero era orden del Señor y era en tiempos del Antiguo Testamento. Y era también abundancia, hasta el 30% tendrían que dar. Y con eso subsistían los sacerdotes. El creyente de nuestros días igualmente debe reconocer que todo proviene de Dios. Pero la exigencia, si lo entendemos, y lo hemos ido entendiendo, es mayor. No limites a Dios. Él, que da todo, que ese Señor debe recibir todo de nosotros. Entonces, generosidad y bendición. En Malaquías dice el Señor, si no, abriré las puertas de las ventanas y derramaré bendiciones para ti. El Señor está actuando cuando ve a un corazón agradecido. No me malentiendan, aquí no hay condiciones de que yo te doy y tú me das, que es la condición que se pone, ¿no? Si yo doy tanto para el Señor, entonces el Señor me va a dar el doble. No, esas no son las ofrendas para el Señor. Si yo doy de acuerdo a lo que el Señor me pide con generosidad, que es con lo que vamos a finalizar un poco más adelante, es ver la actitud de un corazón. ¿Con qué razón doy el diezmo? ¿Por qué? ¿Quién es el que da, las ofrendas? Dije diezmo, ¿no? Y lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús enseñó acerca de las ofrendas. Mateo capítulo 22, 15 al 22. Allí fue probado por los fariseos acerca del tributo, de lo que se tiene que pagar, de lo que se tiene que dar correctamente. No lo leemos por tiempo, ¿sí? Ustedes lo encuentran ahí. Así que el Señor establecía leyes también para pagar sus propios impuestos. Y el Señor dice, dad al César lo que es del César, en ese pasaje, y a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde a Él. En Mateo capítulo 5, versículos 23, 24, allí en el Sermón del Monte, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero es que es mi hermano el que tiene algo contra mí, yo no soy el del problema. El Señor dice, aún así debes ir, porque si no vienes con esa actitud, no recibiré tu ofrenda. Está bien, la puedes poner ahí, la puedes dar, pero no es de bendición. No sé, a veces los resultados de ofrendas que no son recibidas bien por el Señor, incluso no sabemos en qué momento las demos de esa manera, pero el Señor no las va a recibir. En Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, dice lo siguiente, estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante era una moneda romana de uno de los más bajos valores existentes en esa época. Así de que esta mujer dice que echó sus 2 blancas, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor está enseñando el principio de la ofrenda. El Señor está enseñando el principio de dar lo que merece Dios. Está enseñando el principio de la forma generosa
de darlo todo de su corazón. En Lucas 6:38 el Señor también enseña acerca de lo que es dar y recibir. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. De la misma manera como tú das, así te van a dar también. Así recibirás. Dios quiere que le ofrendemos, pero que Él sea, y nosotros sus hijos, porque nosotros sus hijos, seamos realmente lo que demos generosamente y sin mezquindad. Que no retengamos lo que le pertenece al Señor. Que no miremos con egoísmo y con quedarme lo que realmente le corresponde a Él. Jesús deseaba que hubiese desprendimiento total de las cosas materiales, de las cosas que sucedían y que eran meros rituales religiosos. ¿Qué mejor ejemplo que Él dejó? Si de hablar de Jesús, de una ofrenda, Él fue la ofrenda perfecta para nosotros. ¿De qué manera se entregó Él todo en sí mismo? Lo entregó todo, obedeciendo al Padre y llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó por nosotros. Andad en amor, dice Efesios 5:2, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hemos entendido ya varios principios a través de todo esto que hemos visto en esta mañana. ¿Quiénes deben ofrendar entonces? La exclusividad es para quienes han conocido al Señor. Si el pueblo de Israel daba para Dios, es porque le conocían y sabían quién era su Dios. Lo hacían bien, lo hacían mal, pero sabían quién era Dios. Tú no vas a dar a alguien que no conoces en el sentido de que es una obligatoriedad como se establece. Digo obligatoriedad, no por el hecho de que Dios obliga, sino que se convierte en una obligación propia para mí. ¿Sí entendemos ese principio? 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor. Y estaba hablando ahí, 2 Corintios capítulo 8, del pueblo de Macedonia, que deseaba dar para las ofrendas de necesitados en Jerusalén. Jerusalén, una iglesia que llevó muchos misioneros, como Pablo, a establecer iglesias por Macedonia, ahora está en pobreza. Ahora necesitan ellos de la ayuda de quienes habían sido fundados o a quienes se les había entregado el Evangelio. Los macedonios tenían una actitud bonita. Pero lo usamos aquí para las ofrendas, ¿cierto? De su corazón deseaban dar. Pero dice que se dieron a sí mismos. Algunas veces nosotros decimos, primero entregaron sus vidas y sus corazones a Dios. Y establecemos que es conocer a Cristo como su Salvador. Puede ser válido. Pero allí es la entrega total de decir, déjenos ir, queremos hacerlo, se entregan a ellos mismos. Decir, aquí estamos, déjenos participar de las ofrendas. ¿Por qué razón tenemos que ofrendar? Ya la hemos visto, la hemos estado entendiendo. Porque hay un sacrificio perfecto que es Cristo. Porque todo le pertenece a Él. Porque nada es mío. Porque de su generosidad nosotros también damos. ¿Cuándo debemos dar? Bueno, establecemos que es el tiempo cuando nos reunimos como iglesia, pero el dar no está limitado a lugar, ni espacio, ni tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes dar en tu casa también y ofrendar y ayudar a personas con tus bienes. Pero es lo que tú propones en tu corazón, sin dejar de lado de observar como iglesia ese tiempo de traer las ofrendas para el sustento de misioneros, de la obra de Dios, de las cosas que se necesitan hacer en este lugar, de sustentos. Así es de que en 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El tiempo es cada primer día de la semana. Por eso establecemos que cada domingo las ofrendas deben ser traídas. ¿Cuál es la actitud de las ofrendas? ¿Cómo debemos ofrendar?
cada uno como propuso, no cuando llegó aquí, como propuso en su corazón allá en su casa, desde el día en que recibió su mensualidad, su quincena, porque así es, ¿no? Y estableció para el Señor de que esto era para Él. ¿Cuánto era? Y miramos cuál es la generosidad, oramos, lo pensamos y lo establecemos. Proporcionalmente es eso. De acuerdo a lo que tú estás ganando, también puedes dar. Pero mira si es con mezquindad o realmente es con generosidad. Voluntariamente, que es la palabra que estuvimos mirando todo el tiempo en el Antiguo Testamento. De corazón. A nadie se le obliga a dar una ofrenda, pero el Señor la establece para la iglesia. Si la establece es porque debe ser para nosotros también, convertirse en una obligatoriedad como miembro, como parte de la iglesia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿De dónde sacaba este pueblo pobre para ayudar a una iglesia que también estaba en pobreza? Es como decir, estamos en la misma. De alguna manera Dios bendecía y daba. ¿Es la iglesia bendecida por el Señor? Es clave las ofrendas para Él. Por esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como... Y uno canta la canción, pero el principio a veces se quiebra, porque somos nosotros tacaños. Y alegremente, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú has venido a orar aquí muy triste y gruñón, ¿hoy has cantado los himnos triste y gruñón? Bueno, tampoco lo hagas con las ofrendas. Que sea una alegría de tu corazón, espontánea, voluntaria, que agrade a Dios, generosa. Se cuenta la historia de un anciano en Inglaterra, quien se aproximaba a los 80 años. Yo lo voy a leer porque no la aprendí toda, pero es muy bonita. No sabiendo qué regalarle para su cumpleaños, sus hijos, parientes, decidieron juntar el dinero designado para comprarle los regalos y entregarle toda esa cantidad para que él comprara lo que deseara. Entre todos estos juntaron una suma equivalente a 2.400, está en dólares, hagan la conversión, más o menos eso era. Cuando le contaron esto, el anciano preguntó: ¿quieren decir que reunieron todo ese dinero y que yo puedo hacer lo que quiera con él? Cuando le aseguraron que así era, él dijo: quiero que este dinero se use para imprimir la Biblia en el idioma de alguna lengua o tribu que nunca ha tenido en su propia lengua. Los parientes consultaron en la Sociedad Bíblica en Inglaterra. Un oficial de allí le dijo: esto es asombroso. Unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje. Acabamos de recibir el manuscrito. Cuando le preguntaron cuánto costaría la impresión de las Biblias en este nuevo idioma, el oficial les contestó: cerca de $3,000. Rápidamente los familiares hicieron la colecta nuevamente y reunieron el resto del dinero. Dentro de poco tiempo las Biblias fueron impresas y enviadas a aquella tribu africana que jamás había tenido la palabra de Dios en su propia lengua. Muchos llegaron a conocer a Cristo como su Salvador a través de la lectura de la preciosa palabra de Dios. Eso es tomado, citado de la L.E. Maxwell. Sin mezquindad. Y si se trata también de robarle al Señor, un hombre tenía una vaca también. Nacieron gemelos. Y él dijo: una de ellas la voy a entregar como ofrenda para el Señor. Pasados los días que iba a la granja, le dice a la esposa mía,
te tengo una mala noticia. Murió una de las vacas, uno de los terneros, perdón. Dijo, sí, pero es que lamentablemente era el ternero del Señor. Padre, agradecemos por tu gracia, Señor, porque es bendita. Nosotros los hombres trataremos una y otra vez de tratar de explicar esto, Señor. Qué responsabilidad, Padre, saber que te agrada un corazón recto, humillado delante de ti, Señor. No pides más de lo que se debe, Padre, pero que así seamos nosotros. Viendo tu corazón, Señor, viendo a Cristo entregándose por nosotros, ¿por qué no entregar para Él? Te agradecemos, Señor, porque hasta ahora, Señor, has sustentado los hogares, porque hasta ahora, Señor, no nos has dejado sin comer, sin el sustento diario de un vestido. Aún nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta mañana. Que sea este el deseo de nuestro corazón, Padre, de la mejor actitud para cuando tratemos de ofrendar la próxima vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.